Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Colosenses. El día de hoy vamos a iniciar estudio. Colosenses capítulo 4. El libro de Colosenses capítulo 4 del versículo 1 voy a leer. Amaos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Nifas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leéis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio
que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Hasta el versículo 18 he leído. El día de hoy es como casi último día de estudio bíblico del libro de Colosenses. Y cuando haya terminado el día de hoy, mañana iniciaré a explicar Primera de Tesalonicenses. Por causa de eso, el día sábado nosotros haremos ceremonia de entregar la certificación de lo que han aprendido el libro de Colosenses. Por eso cada uno tiene que confirmar de su nombre a través de evangelista Christopher Muñoz de Chile. Cuando leo esta palabra, Colosenses capítulo 4, está saliendo saludo y también recomendación y presentación de apóstol Pablo, que estaba encarcelado. Todavía él no fue a Roma. Algún momento estaba encarcelado, pero su corazón estaba libre, ¿no? Porque siempre él pensaba sobre la iglesia, el evangelio y para servir a Dios. Además, alrededor de la vida de apóstol Pablo habían muchos siervos, los que habían acompañado con el apóstol Pablo. Por eso el día de hoy nosotros podemos tocar estas personas, ¿no? Hay muchos nombres que salen acá, desde el versículo 7, así dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Yo no sé muy bien sobre Tíquico, pero a través de el versículo 7 yo puedo sentir el cómo anduvo con el apóstol Pablo. Número 1, así dice: amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Por medio de esta explicación, nosotros podemos entender fácilmente, después de recibir la salvación, Tíquico, cómo él andaba en la iglesia. Amado hermano. Entonces, cuando nosotros usamos esta palabra, amado hermano, significa que está teniendo una relación con el corazón de apóstol Pablo, ¿no? Apóstol Pablo, cuando él estaba enseñando la palabra de Dios, Tíquico estaba aprendiendo. También cuando apóstol Pablo quería enviar Tíquico a otra ciudad, en aquel entonces Tíquico podía aceptarlo. Significa que estaba siendo fiel, también consiervo del Señor, consiervo de apóstol Pablo. Significa que Dios tanto quiere que nosotros seamos como tal persona, como Tíquico, siendo hermano amado, fiel ministro del reino del Señor. Siendo un fiel ministro, no anda por sí mismo, sino que por la guía de la iglesia. Por esa razón, ¿no? Si una persona que
quiere hacer solo, predicando, haciendo su propia iglesia, etc., en aquel entonces ya no conviene de la obra del Señor. Porque en la época de apóstol Pablo, mientras tanto que él estaba predicando el Evangelio, como Corinto, Efeso, Colosas y Colosas y Filipos, Tesalónica, etcétera, donde estaba establecida las iglesias, siempre estaban teniendo relación entre sí. Porque en esa época no tenía la Biblia como lo que nosotros tenemos, ¿no? Por esa razón ahora está hablando, ¿no? Esta carta, cuando haya leído, tiene que pasar a la iglesia de Laodicea. También la carta que haya leída en la iglesia de Laodicea, también ustedes deberían leerlo. Significa que apóstol Pablo siempre estaba enfocando su corazón hacia dos grupos. Uno es para rescatar a los pecadores. Se llama evangelización. Y segundo, crecimiento. Como los hermanos de la iglesia que recibieron la salvación recién, ¿cómo iban a crecer sus espíritus? ¿Saben qué? ¿Cómo pueden crecer sus espíritus? Siempre debería tomar la leche espiritual, sin adulterada. Así dice. Busquemos esta palabra, ¿no? ¿Dónde está? Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, del versículo 1, así dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuál es la leche espiritual? Apóstol Pablo sabía muy bien sobre enseñanza del Evangelio. ¿Cuál era el Evangelio? Evangelio que manifiesta la obra de Jesucristo, la justicia de Dios. Mucha gente piensa, ¿no? Nosotros podemos predicar el Evangelio, pero entre los que predican el Evangelio hay mucho porcentaje de gente que no conocen acerca de la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es totalmente diferente que nuestra justicia. Entonces, para saber de esto, ¿no? ¿Cuál es la justicia de nosotros? Se llama la justicia humana. ¿De dónde sale la justicia humana? Sale de nuestra obra. Uno que quiere cumplir el mandamiento de Dios, uno que quiere amar a Dios, uno quiere amar a su prójimo, cumpliendo la ley, haciendo buenas obras, todas las cosas produce buena obra. Pero eso es la justicia humana. La salvación no por justicia humana. La salvación viene por la justicia de Dios que hizo la redención eterna a través de Jesucristo con su sangre.
Aparentemente es muy fácil, ¿no? Porque solamente se necesita abrir su corazón aceptando en la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Pero mucha gente no está menospreciando la sangre de Jesucristo, aunque está escuchando que Jesucristo hizo la redención eterna, pero siempre está pisoteando. ¿Cómo dice? La verdad que Jesucristo murió en la cruz, pero limpió el pecado pasado. Hasta hoy nomás. ¿Cómo puede perdonar el pecado de mañana que todavía no hemos cometido? Así piensa. Pero la verdad que Jesucristo cuando quitó el pecado del mundo, hace 2000 años atrás, entre nosotros que vivimos en este siglo, ni una persona existía, ni una persona había nacido. Significa que todos nuestros pecados, por la norma del tiempo de Jesucristo de la cruz, es como el pecado futuro, nada más. Es decir, que no debería calcular de hoy, sino que debería calcular del tiempo que Jesucristo fue crucificado. En aquel entonces, Jesucristo, si hubiera limpiado el pecado de nosotros, es decir, que ya habría limpiado el pecado futuro de nosotros. Pero por la sabiduría humana no alcanza de entender, no puede comprender. ¿Por qué? Como si fuera que sabio, así piensa, Jesucristo hace 2000 años atrás, como el tiempo pasado, Él murió por mi pecado. ¿Cómo habría llevado mis pecados? Siempre estaba pensando así. Pero debería preguntar en sí mismo, ¿no? Si no hubiera cargado nuestros pecados en la cruz, ¿quién iba a limpiar nuestros pecados fuera de la sangre de Jesucristo? Fuera de la muerte de Jesucristo, ¿dónde hay remisión? ¿Dónde hay la manera de cancelar el pecado de nosotros? Por eso el Evangelio estaba diciendo que una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención de todos pecados, pasado, presente, futuro. Cuando uno que recibió la salvación, cuando uno que recibió el perdón de los pecados, ya esta persona tiene que tomar la leche espiritual. Entonces, ¿quién va a dar leche? ¿Una mujer alta? ¿O una mujer hermosa? ¿O una mujer que conoce muchas cosas del mundo puede dar leche? No es así. Solamente la mujer que da luz en aquel entonces podrá tener leche. Espiritualmente también. ¿De dónde viene la palabra de Dios para que crezca el espíritu de los salvos? Por medio del siervo de Dios que explica el Evangelio. A través de siervo de Dios puede escuchar el Evangelio recibiendo la salvación. También este siervo de Dios tiene la palabra del Señor para crecer el espíritu de los salvos. Por eso nosotros tenemos que practicar dos cosas. Uno es desechando todas malicias, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Significa que negándonos, rechazando nuestros pensamientos, aceptando la palabra de Dios a través de
siervo de Dios, en aquel entonces automáticamente va a crecer su espíritu. ¿Para qué es necesario crecer su espíritu? Como en mi caso, ¿no? Cuando yo recibí la salvación hace unos de 30 años atrás, 1990, en aquel entonces yo era joven, que tenía 24. A través de la guía de siervo de Dios, Pastor Suba, yo podía ingresar en el seminario. Cada día yo podía participar en la clase de seminario, escuchando la palabra de Dios. También en la tarde, saliendo de la iglesia, a predicar, encontrando muchas personas predicando la palabra de Dios. Mientras tanto que estaba predicando el evangelio, alguna persona podía escuchar el evangelio, pero alguna persona podía rechazar. No importa sobre fruto que recibe la salvación o no, sino que Dios nos manda solamente para que nosotros prediquemos como publicidad. ¿Sabe qué? ¿Cuál es la publicidad? Propaganda. Cuando nosotros estamos mirando televisión, a cada momento está saliendo propaganda de promoción de gaseosa. Si ustedes quieren comprar una gaseosa en el supermercado, al ingresar en su mente, ¿qué es lo que imagina? ¿Qué tipo de bebida quiere comprarlo? Creo que mucha gente estaba pensando, ¿no? ¿Dónde está Coca-Cola? Y luego Coca-Cola siempre tiene que indicar color rojo y negro y blanco. 3 cosas. Negro, blanco, rojo. Por eso, si no hay mucho tiempo, no es necesario observar diferentes marcas, ¿no? Sino que directamente ingresando. ¿Dónde está Coca-Cola? Ya, vamos. Pero sabe que yo antes tomaba Coca-Cola, pero ahora yo no tomo Coca-Cola. Sino que sí hay oportunidad de tomar bebida gaseosa, entonces Sprite mejor. Para mí, no toco nada de negro. Y gaseosa negro no tanto bueno ya, porque está lleno de algo. Algo dice algo. No sé muy bien. Porque al mirar de YouTube, alguien estaba hirviendo, ¿no? De olla, hirviendo, de Coca-Cola. Pero más tarde se quedó como tipo asfalto. Se ve asfalto, pero no es asfalto, ¿no? Y negro que estaba lleno. Wow. Yo imagino que cuando yo tomo, en mi estómago va a quedar lleno de algo negro. Me hace daño. Por eso, y me pone poco enemistad. Esa gaseosa. Generalmente, ¿no? Mucho mejor agua natural. Si por si acaso quiere tomar algo, entonces, y jugo natural mejor para su salud. Aunque si toma Coca-Cola no va a morir. Algunos viven hasta 90 años, es seguro. Significa que la propaganda anuncia, eso es lo que nosotros tenemos que hacerlo. Por eso, así nosotros podemos ver esta palabra, ¿no? Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 9. Mas vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Significa que Dios nos llamó para que anunciemos esta virtud de lo que Dios nos llevó en el lugar de luz, como lo que estaba apareciendo en el libro de Colosenses. Jesucristo trasladó al reino de Jesucristo a través de nuestro Dios. Significa que ya nosotros éramos pecadores, pero ahora somos hijos de Dios, somos justos. Por eso nosotros siempre tenemos que tener oportunidad de predicar el Evangelio, abriendo nuestra boca. Alguna persona siempre anda cerrado su boca, ¿no? No, en Cristo Jesús tiene que hablar, tiene que anunciar, tiene que intentar, conversando con otras personas, con la familia, con su padre, con su hijo. Constantemente tiene que hablar. ¿De qué? Nosotros nacimos con el pecado. Por eso somos pecadores. Pero Jesucristo quitó todos nuestros pecados para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados. Por eso, por la fe serás salvo. Dios le gusta que nosotros andemos con el Evangelio, predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio. Aunque alguna persona no recibe la salvación por nuestra predicación, no importa. Propaganda, anuncio, solamente nosotros podemos anunciar. Ya volvamos, Colosenses capítulo 4. Y de primero nosotros tocamos Tíquico y luego el versículo 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Significa que Apóstol Pablo siempre quería anunciar la situación de su vida, porque ahora está encarcelado. Por eso la iglesia de Colosas estaba teniendo preocupación por la situación de siervo de Dios para dar una buena noticia enviando Tíquico. Significa que Tíquico estaba siendo como mensajero, también amado hermano y fiel, así anduvo. En nuestra vida también. Mientras tanto que estamos aprendiendo la palabra de Dios, debería tener este vínculo, trabajando, anunciando, siendo mensajero. También puede ser como consiervo. ¿Para qué? Para que andemos juntos. Eso es la iglesia. Aunque nosotros estamos teniendo una pared como frontera de diferentes países, pero recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios, Dios va a manifestar en sus vidas y trabajar en sus vidas. También acá sale otra persona, el versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, lo harán saber.
¿Saben que Onésimo, dónde sale este nombre? Hay un libro que se llama Filemón. Busquemos un poco. Para buscar Filemón solamente existe un capítulo, por eso está escondido, ¿no? Por eso de primero tiene que buscar Hebreos capítulo 1. Frente de Hebreos capítulo 1, ahí el libro de Filemón. Veamos. El versículo 8, así dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Veamos. Un día, Onésimo, él estaba viviendo en la casa de Filemón. Filemón, este hombre ya había recibido la salvación más que Onésimo. Por eso Filemón era amo de Onésimo. Onésimo era uno de esclavo o siervo. Pero en el corazón de Onésimo, mientras tanto que él estaba viviendo en la casa de Filemón, como siendo siervo, no tenía buen corazón, sino que él tenía mucha codicia como mundano y por fin hizo gran daño económicamente contra su amo Filemón. Es decir que, como habría robado mucha cantidad de dinero, y luego Filemón denunció contra Onésimo. Onésimo fue encarcelado. En aquel entonces, Onésimo, no sé muy bien quién estaba, de primero estaba en la cárcel, apóstol Pablo o Onésimo, pero según mi opinión, ¿no? Apóstol Pablo, mientras tanto que estaba quedando en la cárcel por medio de Jesucristo, ya Onésimo fue encarcelado. Pero justamente en misma cárcel que se encontraron. Eso es una casualidad, pero en el mundo de Jesucristo no existe casualidad, sino que eso es la obra del Señor. Imagínense, ¿no? En esa época hay mucha cárcel en muchos lugares. Y también entre cárcel hay divisorio, ¿no? Por eso en una habitación donde se quedaba apóstol Pablo, para encontrarlo no era fácil. Pero justamente Onésimo, malvado, ya se encontró el Señor. Y luego, mientras tanto, yo estaba conversando y de la boca de apóstol Pablo, ¿qué es lo que salía? Preguntando, ¿no? Señor, ¿cómo se llama? Sí, me llama Onésimo. Ah, Onésimo. ¿Dónde vivía? Sí, yo estaba viviendo allá en la casa de Filemón, que era rico. ¿Ah? ¿Usted vivía allá en la casa de Filemón? Que ubicada cerca de montaña y el río y algo cerca de la casa y patio. ¿Es cierto? Eso es. Ah, yo conozco Onésimo. Entonces, ¿usted cómo conoce?
Sí, yo estaba visitando a la casa de Filemón. Yo predicaba la palabra de Dios porque yo soy siervo de Dios. Ah, me recuerdo, usted un día había llegado a la casa de mi amo Filemón. ¿Se recuerda? Sí. En aquel entonces Filemón dice que ya vengan todos los siervos, tenían que escuchar la palabra de Dios, pero me escondí ya a otro lado. Yo estaba durmiendo. Ah, pero ¿por qué ahora ha ingresado en la cárcel? ¿Qué es lo que hizo? Ah, sí, yo robaba mucha plata. Eso es. Era maldito entonces. Sí. Mire, Jesucristo vino al mundo, murió en la cruz, limpiando el pecado del mundo, incluye el pecado de Onésimo. Para recibir la salvación se necesita aceptar esta palabra, que Jesucristo una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Si ahora usted acepta a Jesucristo como Salvador, ya será salvo. Entonces, el Espíritu Santo del Señor le ayudó a Onésimo para que entendiera el Evangelio, ya recibió la salvación. Después de escuchar la palabra de Dios, Onésimo cada día estaba estudiando la palabra del Señor, aprendiendo la palabra del Señor. Por eso, como dice el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Apóstol Pablo, ¿cómo estaba presentando ante hermano Filemón acerca de Onésimo? Onésimo es mi hijo, así dice, yo engendré. Significa que ya en el corazón de Onésimo está teniendo relación con su padre espiritual, porque apóstol Pablo le explicó el Evangelio y recibió la salvación. Por eso, desde aquel tiempo se dobló su corazón de Onésimo, empezó a servir a la vida de apóstol Pablo. Y luego, apóstol Pablo se quedó en la cárcel, pero Onésimo ya terminó su castigo, podía salir de la cárcel. En aquel entonces, ¿no? Onésimo de primero tiene que regresar a la casa de Filemón, porque él hizo gran daño, hasta que pague todo lo que había robado y hecho daño. Entonces él tenía que sacrificar su vida. Pero en este momento, apóstol Pablo estaba rogando al hermano Filemón para que devolviera a Onésimo a donde apóstol Pablo, para que Onésimo sirviera a la vida de apóstol Pablo. ¿Por qué? Creo que apóstol Pablo se necesitaba tener mensajero y también algún apoyo que se necesitaba tratar a la vida de apóstol Pablo en la cárcel, aunque Onésimo vive fuera de cárcel. Por eso acá dice el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Significa que Filemón siempre
Él estaba ayudando a la vida de apóstol Pablo. Por eso, en vez de Filemón, se quedará Onésimo, pero no por la obligación, sino voluntario. Así estaba pidiendo. El versículo 15, como dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Significa que Onésimo ya anteriormente era inútil, ¿no? Inútil, que hizo gran daño, pero ahora es útil para apóstol Pablo y a Filemón. El versículo 16 así dice, y ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Significa que ya ahora no es como esclavo, sino que está siendo como hermano en Cristo Jesús. Era inútil, pero ahora es útil. Por eso estaba pidiendo para que Filemón pudiera devolver Onésimo, para que Onésimo viviera cerca de la vida de apóstol Pablo, para servirlo. Luego, como dice el versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Significa que ya Onésimo hizo daño. Es la verdad. Ya también Onésimo tiene deuda por ti, Filemón. Pero no tiene que darse cuenta con Onésimo, sino que cuénteme en mi cuenta. Yo voy a pagarlo en vez de Onésimo. El versículo 19, como dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. O sea, esta palabra es muy importante. Yo pagaré en vez de Onésimo. Por eso hasta allá, cuando leemos, nosotros podemos sentir que apóstol Pablo tiene mucha plata, ¿no?, para cancelar la deuda de Onésimo. Hasta allá podemos imaginar, pero está poniendo condición. Como dice, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Ya, vamos a ver. Apóstol Pablo era muy sabio, ¿no? Voy a pagar, ya, no sé por qué. Voy a pagar la deuda de Onésimo, cuénteme. Pero yo no decirte que aún tú mismo me debes también. Significa que Filemón, él era rico. Además, Filemón, él era fiel, siendo hermano, por eso siempre le apoyó a la vida de apóstol Pablo. Además, apóstol Pablo no hizo préstamo de Filemón. Pero, ¿qué es lo que está hablando sobre deuda? Hay dos tipos de deuda. Existe. Uno es la deuda física que había hecho préstamo o daño, como igual que Onésimo. También otro tipo de deuda es que Filemón recibió la salvación a través de la predicación del apóstol Pablo. Eso es grande deuda, más alto que lo que había tenido la deuda Onésimo. Eso es un versículo que está explicando acerca de la deuda que nosotros tenemos.
Imagínense, ¿no? Normalmente nosotros tenemos que recibir castigo eterno entrando en el lago de azufre que no se apaga eternamente, pero Dios nos rescató, Dios nos perdonó, Dios nos salvó, ya Dios nos hizo renacer siendo adoptado hijo de Dios. También tenemos la vida eterna. ¿Qué cantidad de deuda nosotros tenemos hacia siervo de Dios, hacia nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo y la iglesia? Por eso, la vida de creencia inicia este sentir. Uno que recibe la verdad, uno que recibe la gracia del Señor, uno que recibe la salvación por escuchar el Evangelio, puede darse cuenta. Dios quería salvar a mi alma, Dios me permitió esta persona que me explicara el Evangelio. Por esa razón, Filemón podía tener vínculo con el apóstol Pablo, servía a su vida. Nosotros, cuando podemos darnos cuenta de esta deuda, es tan grande, porque ya por la gracia del Señor hemos escuchado el Evangelio. Además, en esa época, la época de apóstol Pablo, mientras tanto que él estaba predicando el Evangelio, a menudo estaba siendo encarcelado. Por esa razón, mucha gente podía darse cuenta que a través del sacrificio de siervo de Dios, yo estaba recibiendo la salvación por escuchar el Evangelio. Ya volvamos donde nosotros quedamos. Colosenses capítulo 4, ¿no? Último capítulo. Ya, nosotros estamos tocando hasta unésimo, el versículo 9. Ya, otro, el versículo 10, como dice. Y ¿dónde está? Ya, ok. Ya, 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Acá sale un hombre, se llama Marcos. ¿Sabe qué? Este hombre es sobrino de Bernabé. Entonces, por tener esta relación con Bernabé, de primero estaba viajando en el viaje del Evangelio. Apóstol Pablo, Bernabé y Marcos. Pero cuando él anduvo con el apóstol Pablo, Marcos era joven que no maduró de su corazón. Por eso, al ver la dificultad, porque en esa época era muy difícil de aguantar vivir con el Evangelio, porque a menudo estaba encarcelado. También a veces se terminaba de dinero y a veces ayunaba. También persecución existía en la vida de ellos. Por la dificultad se escapó este hombre Marcos. Por eso, cuando llegó el tiempo segundo de viaje del Evangelio, en aquel entonces, apóstol Pablo no tenía nada de saber el nombre de Marcos, este infiel, molestoso, rebelde. Pero Bernabé, otra vez él quería llevar Marcos. Por causa de eso,
se peleaban. Apóstol Pablo y Bernabé se discutían, y luego se dividieron. Bernabé anduvo con Marcos y apóstol Pablo con Sila y viajaban. Si nosotros sabemos hasta allá, entonces todavía falta conocer acerca de la vida de Marcos. Pasando tiempo, este joven Marcos se arrepintió de su maldad. Y luego por fin, al llegar el tiempo de antes de morir, apóstol Pablo, cuando se envejeció, en aquel entonces Marcos estaba siendo fiel, que estaba acompañado hasta el fin de la vida constantemente. Él estaba siendo como consiervo y acompañante y andando junto. Significa que en nuestra vida, ¿no? A veces tendría error, no tan fiel se ve, pero no sabemos cómo Dios va a cambiar su vida, cómo Dios va a dar otro corazón, cómo Dios va a usar con el plan del Señor. Por eso nosotros no tenemos que abandonar a cualquier persona, sino que nosotros podemos orar al Señor para ganar hasta última persona. Además, acá sale una persona más, el versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Acá sale Epafras, era fiel, consiervo de Jesucristo. También otra persona, ¿no? Esta persona muy especial se llama Lucas, porque Marcos, sobrino de Bernabé, él escribió el libro de San Marcos. San Marcos, ¿no? Y luego el versículo 14 que sale, Lucas. Eso es como médico, doctor. Él hizo el libro de Lucas. Es decir que en este capítulo 4 de Colosenses sale dos escritores. Uno es Marcos, otro es Lucas. El versículo 14, os saluda Lucas, el médico amado y demás. Significa que Lucas, tal persona, ¿no?, escribió Hechos. Y también Lucas, de primero San Lucas y luego Hechos. Siendo médico, es muy inteligente, sabe muchas cosas. También él podía investigar detalladamente como si fuera cirugía, ¿no? Así. Por eso, él cuando acompañaba con el apóstol Pablo, estaba escrito el libro de Hechos. Por esa razón, nosotros podemos investigar este libro de Colosenses que acompaña muchos siervos de Dios. También últimamente el versículo 18 como dice, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Cada día, cada momento cuando nosotros estamos investigando, escudriñando el libro de lo que había hecho por medio de apóstol Pablo, nosotros podemos absorber y también estamos sintiendo como lo que está surgiendo el Espíritu Santo del Señor. Aunque no podemos saber
todas las cosas, pero por lo menos Dios nos ayuda hasta que nosotros comprendamos. El de hoy, así terminamos hasta explicación del libro de Colosenses. Desde mañana iniciaremos Primera de Tesalonicenses, desde capítulo 1. Además, nosotros tendremos la ceremonia de entregar certificación a los que han participado este estudio bíblico pastoral del libro de Colosenses, el día sábado. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque nosotros el día hoy nosotros podemos investigar la vida de Onésimo. Ese hombre era malo, también él andaba con muchas codicias de su corazón. Pero después de encontrar al siervo de Dios, apóstol Pablo, su corazón fue cambiado. Estaba lleno del Espíritu Santo del Señor. Por eso apóstol Pablo dice que eres mi hijo que yo engendré, también eres útil, aunque al principio era inútil. Además, en vez de Filemón, apóstol Pablo quería que él sirviera Onésimo a su vida. Por eso nosotros podemos pensar que anteriormente, cuando no conocíamos el Evangelio, en el corazón de nosotros solamente funcionaba las codicias del mundo y también el pensamiento carnal. Pero después de rescatar cada uno de nosotros, Dios nos da nuevo corazón para que nosotros andemos con la voluntad del Señor. Espero que el Señor bendiga a todos los participantes del estudio bíblico pastoral para que ellos también tengan ánimo, esperanza y con Dios, para que ellos también sean utilizados del Señor. Como lo que Marcos había andado mal. Algún momento él se escapó del camino del Evangelio. Pero un día él se arrepintió de su error, su maldad, y luego por fin, hasta morir, él anduvo con el Evangelio. También nosotros podemos ver que la vida de Lucas, siendo médico, siempre él acompañaba hasta que llegue a Roma con el apóstol Pablo, sirviendo al Evangelio, siendo como testigo de Jesucristo, acompañante del viaje de apóstol Pablo. Por eso nosotros podemos ver cómo nosotros podemos ser como igual que Onésimo, Marcos, Lucas, Epafras, etc. Espero que el Señor dirija nuestra vida para que nosotros caminemos poco a poco por la fe. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.